Bienvenidos a un nuevo video donde descubrirás la historia detrás de uno de los peleadores más temidos y brutales en la historia de las MMA, Melvin Manhoef, la bestia indomable del KO. Antes de comenzar, te invito a que regales un like si te gustan los relatos llenos de fuerza y superación, suscríbete para no perderte nada de nuestro contenido brutal y comparte este video con todos tus amigos que aman la adrenalina y las peleas explosivas. ¿Estás listo para conocer cómo un guerrero forjado en el fuego del combate se convirtió en un auténtico experimento holandés que sacudió el mundo de las MMA? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la clave para convertirse en un KO artistazo en las artes marciales mixtas? En una pequeña casa de Paramaribo, Surinam, nació un niño destinado a desafiar las leyes de la lógica y la resistencia humana. Su nombre, Melvin Manhoef. Pero nadie, ni siquiera su madre, imaginaba que aquel niño risueño que corría descalzo por los callejones calurosos de un país olvidado por los reflectores internacionales, se convertiría en una máquina temida en todo el planeta por su brutalidad en el combate. Surinam, aunque pequeña, es una tierra que forja carácter. La pobreza no deja mucho margen para soñar, o te rindes, o peleas. Y Melvin eligió lo segundo desde que tuvo uso de razón. Creció en un entorno donde el respeto no se pedía, se ganaba con mirada firme, espalda erguida y puños preparados. Era el tipo de ambiente que moldea no solo el cuerpo, sino la mente. Y esto es importante. Recuerda esto, porque esta mentalidad que adquirió en los barrios humildes de Surinam será la que más adelante lo haga levantarse de los infiernos, cuando otros simplemente se hubieran quedado tirados en la lona. Siendo aún niño, su familia migró a los Países Bajos en busca de un futuro mejor. Pero la calle no distingue idiomas ni latitudes. Holanda le ofrecía más oportunidades, sí, pero también presentaba nuevos desafíos: discriminación, pobreza, problemas de identidad y una lucha constante por encajar. Fue en este contexto donde Melvin empezó a entender que su cuerpo, su fuerza y su furia eran más que instintos, eran herramientas, armas, potencial puro esperando explotar. Y explotaría. A los 16 años, entró por primera vez en un gimnasio de kickboxing. No fue amor a primera vista, fue más bien una descarga eléctrica, como si algo en su interior, algo profundo, hubiese estado dormido durante años y finalmente despertara con el primer puñetazo lanzado con guantes. Y ese día no solo cambió su vida, cambió su destino. Su maestro, un veterano curtido en decenas de guerras del ring, no tardó en ver lo que tenía frente a él: una fuerza de la naturaleza con una capacidad poco común para absorber el castigo y devolverlo multiplicado. Melvin tenía algo más que talento, tenía hambre. Y en el mundo de las peleas, el hambre vale más que 1000 entrenamientos. Aquí es importante que tengas en cuenta algo: Manhoef no era un técnico refinado al principio, no era el peleador más elegante ni el más preciso, pero tenía una virtud que muchos campeones envidiarían: una voluntad inquebrantable para avanzar hacia adelante, incluso cuando el mundo entero le decía que retrocediera. Esa voluntad, esa decisión de no frenar aunque el rival fuera más grande, más experimentado o más violento, sería lo que marcaría el patrón de toda su carrera. Su carrera amateur fue corta pero explosiva. Mientras otros se tomaban años para formarse, él no podía esperar. Necesitaba medirse contra verdaderos guerreros. Entrenaba como un poseso, mañana, tarde y noche. Era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. No importaba cuántas veces cayera al suelo durante los sparrings, siempre se levantaba. Siempre. Y aquí viene un detalle que te pido que grabes con fuego. Manhoef no luchaba solo para ganar combates. Luchaba para sobrevivir, para demostrar que su existencia valía, para dejar huella. Eso le daba una motivación brutal que años más tarde marcaría la diferencia en los momentos de mayor oscuridad. Cuando dio el salto al kickboxing profesional, el público no sabía qué esperar de él. No era un atleta con patrocinadores, ni un chico prodigio de academias de renombre. Pero bastaron 2 combates para que todos empezaran a hablar del animal sin freno que no solo no retrocedía, sino que buscaba con desesperación el contacto, el choque, la guerra. Mientras otros esperaban el momento perfecto para golpear, Melvin creaba el momento. Abría la guardia de su rival con pura presión y dinamita en los puños. Sus combates no duraban mucho. O él caía, o el otro lo hacía primero. Y es justo ahí donde se empezaba a gestar la leyenda, el mito, la energía salvaje que más tarde sería temida en las MMA. Porque mientras los promotores veían a Manhoef como un striker explosivo, otros lo subestimaban pensando que solo sabía golpear. Y aquí está la trampa. Recuerda esto, porque te lo voy a explicar más adelante. Esa subestimación fue una de las armas más letales de Melvin. Hacía que sus rivales bajaran la guardia mental, y cuando lo hacían, él los destruía. Pero la historia de Melvin no estaría completa sin hablar de algo clave: su relación con el dolor. No solo físico, sino emocional. Peleaba para ganarse un lugar, no
no en un ranking, sino en el mundo. Cada victoria era una afirmación de existencia. Cada KO, un grito de libertad. Cada derrota, una lección que anotaba a fuego en su alma. En una entrevista años después, Manov dijo: "Lo que me duele no es perder, sino no dar todo de mí. Si salgo sin luchar como un animal, no me lo perdono". Y ahí entendemos que para él, cada combate era una guerra interna tanto como externa. Llegó un momento en su juventud donde su estilo ya no podía contenerse solo en el kickboxing. Necesitaba expandirse, probarse, medirse contra el nuevo universo que crecía con fuerza, las MMA. Y así, Melvin Manov comenzó su migración hacia la jaula, un entorno mucho más complejo, donde el grappling, la lucha y el jiu-jitsu eran terreno peligroso para alguien como él. Muchos dijeron que no sobreviviría, que lo aplastarían, que su estilo era suicida. Pero una vez más, subestimaron algo esencial: su mentalidad, su rabia canalizada, su decisión inquebrantable. Y es importante que recuerdes esto porque cuando lleguemos a sus peleas más icónicas, verás cómo esa decisión de meterse al terreno del enemigo y sobrevivir es una de las cosas más impresionantes de toda su carrera. Su transición a las MMA fue, en palabras de su entrenador, un experimento salvaje. Y es por eso que muchos lo apodaron el experimento holandés. Tomaron un striker puro, le agregaron grappling básico, defensa contra derribos, trabajo en el clinch y una lectura rápida del oponente. Pero no cambiaron su esencia. Eso nunca. Melvin no iba a convertirse en un luchador conservador. Él seguiría buscando el KO, pero ahora lo haría con inteligencia táctica y una mentalidad más evolucionada. Y así se forjó el inicio del mito. Un hombre que venía del dolor, que absorbía el sufrimiento como combustible y que lo devolvía en forma de puños, patadas y rodillazos con furia letal. Un hombre que nunca pidió permiso para entrar a escena, porque sabía que el respeto se arranca, no se mendiga. Y lo más brutal de todo esto es que esto recién comienza. Cuando Melvin Manov entró al mundo de las MMA, muchos pensaron que sería uno más, que duraría poco, que sus puños no tendrían el mismo impacto cuando el rival pudiera llevarlo al suelo y neutralizar su furia con técnicas de grappling. Pero lo que nadie entendía es que Manov no venía a adaptarse al juego, venía a destruirlo. Y si hay algo que no puedes olvidar, es lo que te mencioné antes: su infancia. Su mentalidad de guerra y su determinación inhumana iban a ser el combustible que lo mantendría en pie incluso cuando todo parecía estar perdido. El entorno había cambiado, ya no era solo striking, ahora era suelo, clinch, control. Pero la esencia, su esencia de depredador, seguía intacta. Y eso era más peligroso que cualquier derribo o llave. Su debut en las MMA fue como lanzar dinamita a un incendio. En lugar de retroceder ante lo desconocido, Melvin atacó con más rabia, más furia. Sus primeros combates mostraron que su poder no conocía reglas. No importaba si el rival intentaba mantener distancia o llevarlo al piso. Si bajaba la guardia por un segundo, ¡boom!, el KO era inmediato. Pero atención, esto no significa que Manov no tuviera errores. De hecho, en este punto de su carrera, tenía muchos. Su defensa contra el derribo era rudimentaria, su jiu-jitsu básico, pero eso solo hacía sus victorias más impresionantes. Una de las cosas más fascinantes era que sabía que estaba en desventaja, pero en lugar de jugar a la defensiva, duplicaba su agresividad. Salía con la intención de terminar la pelea en el primer minuto. Cada golpe que lanzaba tenía la intención de arrancarle el alma al rival. Y esto no es metáfora, es literal. Manov peleaba como si el mundo fuera a acabarse esa noche. Ahora, toma en cuenta este otro factor clave para entender lo que vendrá más adelante. Melvin peleaba con emociones al límite. Su rabia no era solo deportiva, era personal. Llevaba los traumas de una juventud difícil, la presión de representar a su familia y la necesidad de probarse como el guerrero más feroz de la arena. Este torrente emocional alimentaba su estilo, pero también lo volvía vulnerable en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque a veces la furia puede cegarte, puede hacer que olvides la estrategia. Y eso, más adelante, será crucial en un combate que lo cambiará todo. En 2006 llegó uno de los momentos más simbólicos de su carrera, su participación en Cage Ride, donde destruyó en segundos a rivales que venían con rachas impresionantes. En esos combates, Manov dejó claro algo: no había nadie en las 185 libras que pudiera intercambiar golpes con él sin caer al suelo inconsciente. Su ratio de KO era aterrador. Era como si cada puñetazo llevara siglos de furia acumulada. En sus entrenamientos, sus propios compañeros evitaban los sparrings a potencia real. Era demasiado. Y entonces, llegó el torneo Dream, una de las organizaciones más prestigiosas de Japón, con una fanaticada exigente, brutal y amante de los espectáculos violentos. Aquí es donde Melvin alcanzaría el estatus de leyenda. No por los títulos, no por las estadísticas, sino por el aura. En Japón no basta con ganar. Debes impresionar, asustar, conmover. Y Manov lo hizo todo. En 2008, protagonizó uno de los caos más
escalofriantes de todos los tiempos, el brutal knockout contra Mark Hunt, una montaña humana que había enfrentado a gigantes sin inmutarse. Nadie lo movía, nadie, pero Melvin lo hizo caer como un saco de cemento con un solo golpe. Un solo golpe. Y aquí vuelve a aparecer eso que te pedí que recordaras antes, la subestimación. Hunt, un veterano con mandíbula de acero, pensó que podía intercambiar con Melvin. Grave error, porque cuando te enfrentas a un hombre que ha hecho de su vida una guerra personal, no puedes entrar confiado. Y aquí viene lo más brutal. Melvin pesaba 90 kilos, Hunt más de 120. La diferencia de tamaño era absurda, pero la furia no pesa en balanza. Y esa noche, todo Japón entendió que el experimento holandés era real. Un arma biológica con guantes. Una amenaza que podía borrar cualquier estrategia con un solo movimiento certero. Pero, como todo guerrero que se lanza sin miedo al fuego, también llegó la noche oscura. Y aquí es donde todo cambia. En el mismo torneo, Manoff enfrentó a rivales con grappling elite. Y ahí quedó en evidencia lo que ya muchos temían. Si lo llevaban al suelo, sus opciones disminuían drásticamente. El contraste era brutal. Un dios en el striking, vulnerable en el suelo. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde él mismo lo admite. Sí, tengo debilidades, pero nadie tiene mi fuego. Nadie tiene mi corazón. Y ese corazón fue el que lo empujó a seguir. Recuerda esto, porque será importante la parte final. Manoff no se rindió. A pesar de las derrotas, a pesar de las críticas, nunca dejó de subir a la jaula. Nunca dejó de buscar el KO. Nunca dejó de pelear como si su vida dependiera de ello. Hasta que llegó una de las guerras más viscerales de su carrera. La pelea contra Evangelista Cyborg Santos. Un enfrentamiento sin lógica, sin defensa, sin respiro. Dos hombres que solo conocían una dirección, hacia adelante. Esa pelea es considerada una de las más violentas de la historia de las MMA. No por su técnica, sino por su intensidad. Fue una guerra en cámara rápida. Cada segundo era un peligro. Cada golpe podía terminar la vida del otro. Y adivina qué pasó. Melvin ganó. No por suerte, no por técnica. Ganó porque su alma era más oscura, más profunda y más determinada. Fue ahí cuando quedó claro que, más allá del récord o de los cinturones, lo que hace a un peleador leyenda es su espíritu, su capacidad de pararse en medio del caos y no retroceder. Y justo cuando su carrera parecía renacer, ocurrió lo impensado. Alto ahí, si has llegado hasta este punto, es porque sientes lo mismo que yo. Esta historia no es solo sobre peleas, es sobre resistencia, honor y redención. Así que si amas a tu mamá, si alguna vez has sentido que el mundo te subestima, deja un like, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta historia aún guarda lo más brutal para el final. Después de aquella guerra sin cuartel contra Evangelista Santos, Melvin Manoff no solo se consolidó como un peleador salvaje, se transformó en leyenda viviente. La comunidad de las MMA ya no lo veía solo como un striker de KO rápido. Ahora, lo respetaban como el gladiador que entraba a la jaula sabiendo que podía morir ahí dentro, y lo hacía con una sonrisa. Pero lo que nadie sabía, era que su viaje aún estaba lejos de terminar, y lo que estaba por venir, iba a ser aún más brutal, más personal, más doloroso y más épico. Y recuerda lo que mencionamos antes, Melvin peleaba con emociones puras, sin filtros. Cada combate no era solo por gloria, era una batalla por su propia identidad. Ese rasgo, que lo hacía tan explosivo, también le pasaría factura en los momentos más inesperados. Después del combate contra Cyborg, vinieron nuevas oportunidades. Peleas en Strikeforce, Bellator, KSW. Cada organización que lo contrataba sabía que no compraban solo un peleador, compraban el espectáculo, porque Manoff era un caos garantizado. Te lo decían los números, la mayoría de sus victorias eran por KO, pero te lo gritaba su presencia. Si él estaba en la cartelera, la jaula iba a sangrar. Pero con el paso del tiempo, otro enemigo apareció, el tiempo. Y aquí quiero que tomes nota de este factor, porque lo vamos a retomar al final. Melvin empezó a notar que su cuerpo ya no respondía igual, que su explosividad tenía un precio, que los años de entrenamiento brutal, los cientos de golpes, las guerras constantes, estaban comenzando a cobrarle la factura. Pero en vez de retroceder o reinventarse, hizo lo impensable. Decidió apretar más el acelerador. Sí, más intensidad, más riesgo, más locura. Peleaba incluso contra rivales mucho más jóvenes, más grandes, más completos técnicamente. Y aún así, salía a buscar el KO desde el primer segundo, como si el tiempo no existiera, como si su legado dependiera de cada segundo dentro de la jaula. Y en cierto sentido, así era. Uno de sus momentos más dolorosos llegó en su combate contra Rafael Carvalho, el entonces campeón de Bellator. Manoff, con más de 40 años, enfrentó a un peleador en su mejor momento físico, y aunque muchos esperaban un KO rápido, Melvin dio una clase de corazón. Resistió 5 asaltos, 5
5 asaltos de golpes, clinch, frustración, pero resistió, y para muchos ganó la pelea, pero los jueces no lo vieron igual, le dieron la derrota por decisión dividida. Y aquí es donde conectamos otro punto que debes recordar: la rabia contenida de Manov, esa que lo impulsaba en cada combate, empezó a volverse dolor. En una entrevista tras el combate, dijo algo que rompe el alma: lo dejé todo ahí, y no fue suficiente. Esa frase marcó un antes y un después, pero aún con el alma rota, volvió. Y fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más surrealistas de su vida. En 2020, unos ladrones intentaron robar en su casa, con su familia adentro. Lo que no sabían esos delincuentes era que estaban por enfrentar al hombre más explosivo del planeta. Manov los persiguió, los detuvo y los dejó tirados hasta que llegó la policía. ¿Y sabes lo más impresionante? Tenía más de 40 años, con lesiones crónicas, recién operado, y aún así, salió como un león a defender a los suyos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de su infancia, del trauma, del fuego que lo acompañaba desde niño? Aquí lo ves en acción. Melvin nunca dejó de ser ese niño que aprendió a pelear para sobrevivir. Solo que ahora, su campo de batalla era el mundo entero. Y aún así, siguió peleando, siguió entrenando, siguió sangrando, hasta que un día anunció su retiro. Muchos esperaban que colgara los guantes en silencio, pero no. Su última pelea fue contra Yoel Romero, otro guerrero implacable. Y aunque perdió, lo que dejó claro fue otra cosa: Manov no peleaba por vencer, peleaba por dejar huella. Y esa noche la dejó. Ahora, llegamos al final de este viaje, pero antes de darte la conclusión, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos peleadores conoces que nunca fueron campeones, pero aún así se convirtieron en leyendas? Melvin Manov no fue campeón del mundo, no tuvo una racha invicta, no fue el mejor grapple, ni el más técnico, ni el más completo, pero cuando hables de brutalidad, de KO, de corazón, su nombre estará siempre en la cima, porque su legado no se mide en títulos, se mide en respeto, en miedo, en energía, en fuego puro. Melvin peleó contra gigantes, contra campeones, contra el tiempo, contra sus propios límites, y jamás dejó de avanzar, jamás dejó de tirar bombas, jamás dejó de creer que una sola mano podía cambiar su destino. Y eso es lo que hace grande a un guerrero, no sus victorias, sino su guerra interior. Recordá los elementos que atravesaron toda esta historia: su niñez marcada por el fuego, su ascenso como striker letal, su vulnerabilidad ante el grappling, su rabia emocional, su capacidad para no rendirse, su lucha contra el tiempo y su amor por proteger a los suyos. Todo eso lo convirtió en más que un peleador, lo convirtió en un símbolo. Y si estás viendo esto, tal vez no seas un peleador, tal vez no te subas a una jaula, pero cada vez que el mundo te diga que no puedes, cada vez que sientas que estás por rendirte, recuerda a Melvin, porque hay guerras que no se ganan con medallas, se ganan simplemente por no dejar de pelear. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste esa misma furia interna que Melvin canalizó para forjar su destino, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesita recordar que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas con más rabia, más coraje y más ganas de no rendirte. Nos vemos en el próximo documental, porque aquí las historias no se cuentan, se sienten.